Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos al Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Estamos ya en el día número 13 del maratón de la Biblia sin miedos, desde Génesis hasta Apocalipsis en 365 días. Hoy nos corresponde leer el capítulo 31 y 32 del libro de Génesis y vamos a orar. Señor Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos y damos gloria y honra con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a ti, Señor. Gracias por crearnos, gracias por amarnos, gracias por darnos la vida y gracias por darnos la palabra escrita para escudriñarla, para estudiarla. Te suplicamos hoy que hagas revelación a nuestra mente de esta palabra, Señor, y lo que podemos atesorar. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda justicia y a toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado cambiando mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. ¡Ay, qué bello! Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. Recordemos que en el capítulo anterior, cada vez que pasaba esto, cada vez que Labán quería cambiarle el salario en el acuerdo que habían llegado para que trabajara un tiempo y pudiera hacer, eh, digamos, lo que le merecía para irse, sucedía esto. En una ocasión, sigue diciendo en el versículo 10, en una ocasión durante la época de apareamiento tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo: Jacob. Y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredamos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates, en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob.
Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? Como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música, al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Aleluya. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Miren ahí lo interesante hasta aquí donde vamos, ¿no? La que se llevó los dioses era Raquel, la favorita de Jacob, la mujer con la que él se enamoró primero. Y sin embargo, ella se llevó estos ídolos, Jacob no sabía, y Jacob fue detrás de ellos. Cuando se enteró esos 3 días después buscando, pero como Dios le dijo que lo dejara en paz, sin embargo lo que le reclamó fue los dioses que se había llevado, es decir, esas estatuas. Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te lo devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las 2 esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su caballo y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdóneme, mi señor, si no me levanto ante usted. Es que estoy con mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Es importante tener ahí en el radar esto que hizo Raquel, ¿no? Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fueras un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean. Que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he trabajado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sol sofocante, calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Si durante 20 años trabajé como un esclavo, sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. El Señor fue el que hizo multiplicar de esa manera, como le mostró en el sueño, el ganado para que él pudiera llevarse. Y dice: pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso te
te apareció anoche y te reprendió. ¡Aleluya! Entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos, y ese rebaño, y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Óyeme, pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto, tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia, recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron juntos al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Jegar Saaduta, que significa montículo de testimonio. Y Jacob lo llamó Galaad, que significa montículo de testimonio. Bueno, montículo de testimonio, Jegar Saaduta es en arameo y Galaad en hebreo. Entonces Labán declaró este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, montículo de testimonio, pero también se llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira, este montículo de piedra, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Me da risa porque levantaron, dice antes, que levantaron ese altar entre dos. Y aquí todo después Labán se lo adjudicaba a él. Dice, he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tus abuelos, Abraham, y el Dios de tu abuelo, de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. La Biblia no explica, pero me queda la duda. Todo ese tiempo, Raquel, ¿se quedó sentada ahí sobre los dioses o cómo haría? Porque yo me imagino, los tenía allí, ¿no? Sin embargo, aquí vemos cosas bien poderosas. Estas son preguntas que uno se va haciendo y no las puede tener porque no todo lo explica la palabra, pero podemos ver cosas maravillosas. Dios le ordena a Jacob salir, que huya del lado de Labán, que ya era un tiempo en el que terminaba ese periodo, salir, pero Dios lo manda a salir sin perder a Dios. Porque salir cuando obedeces implica a veces romper ciclos. Es el momento en que Jacob, en este capítulo 31, deja la casa de Labán después de 20 años. Los primeros 7 años los trabajó para que le dieran a Raquel, le dieron a Lea. Volvió a trabajar 7 años más para que le dieran a Raquel. Y luego 6 años por ese rebaño. Y fíjense, 20 años. Pero esto no significaba solamente un cambio de lugar. Era un rompimiento de esa etapa, ya de esa etapa, de ese ciclo en el que él había estado por ese tiempo lejos de la tierra de la promesa que Dios le había dado. Dios lo llama a avanzar, pero ese proceso revela algo más profundo, porque no puede entrar al propósito que Dios le tenía destinado cargando el mismo ambiente que a él lo formó.
Y eso es importante entender, porque no podemos mantenernos en el mismo ambiente que nos forma, porque Jacob cuando huye del lado de sus padres, estaba huyendo como un usurpador, como ese que había engañado a su hermano y para poder, a su padre, primero a su hermano, y después se había aprovechado de su hermano ofreciéndole en un momento que tenía hambre él comida para poder quedarse con la primogenitura. El otro que la menospreciaba y este que sabía que valía muchísimo, lo hizo. Y después viene, engaña a su papá para poder recibir la bendición. Y ahora es formado allí con lo mismo que sembró, eso mismo estaba recibiendo. ¿Qué estaba recibiendo? Bueno, engaño. Ahora estaba recibiendo engaño. Lo que sembró, 20 años duró recibiendo engaño. Ese engaño que él había sembrado ahora lo recibía de Labán. Y durante ese tiempo ya Dios le dice, ya, suficiente. Lo saca entonces de allí para el propósito, pero ese lugar que lo forma ahora necesita que ese ambiente cambie. Y Dios lo manda a salir. Y cuando lo manda a salir, que llega este momento en el que Jacob veía que el rostro de Labán había cambiado, que no era con él como antes. Entonces, el favor de Dios le presenta y le dice, vuélvete y yo estaré contigo. Ahí hay una verdad poderosísima porque muchas veces Dios usa la incomodidad para poder empujarnos hacia nuestro destino, hacia lo que realmente es el propósito que Él tiene para nosotros. Es allí donde nosotros debemos a veces pensar, para hoy, para nuestro diario vivir, estoy intentando yo sostener un lugar que Dios ya quizás cerró. Yo estoy manteniéndome ahí, en ese lugar que Dios ya, ya me ha señalado de alguna manera que ya no es el lugar. Porque, porque es a veces nuestro corazón el que no quiere cambiar y no tenemos la dedicación, el detenimiento para escuchar la voz de Dios y actuar en función de la voz de Dios. Pero Dios ve lo que otros hacen en secreto, porque Jacob dice aquí algo clave en ese versículo 7, donde habla exactamente, sin embargo, me ha estafado, cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño. Y aquí lo que dice es que Dios se daba cuenta que Labán pretendía hacerle mal, pero Dios lo estaba mirando. Nada de lo que nos hacen pasa desapercibido para Dios, en absoluto. Eso revela la soberanía divina que tiene Dios. Dios no siempre evita los procesos, pero sí controla los resultados. Y a lo mejor no en el momento, pero el resultado final, el Señor lo controla. Y eso eh, lo vimos cuando empieza a hacer que estos animales se produzcan de una manera sobrenatural, porque nada más nacían los que decidía en ese momento Labán, que pareciera que Labán tenía el control, pero los que decidía Labán eh, que les iba a dar, entonces Dios volvía y hacía el milagro. Pero aquí también tenemos que ver algo muy importante. Jacob sale de aquí en secreto, se va en secreto, no espera a Labán, a pesar de que había dicho que iba a trabajar todo este tiempo, no espera una despedida emocional, no hay un cierre perfecto con Labán, solo la obediencia a Dios. A veces obedecer a Dios implica eso, implica incomodidad, implica malentendidos, implica decisiones difíciles, pero sigue siendo lo correcto. Sigue siendo lo correcto porque es lo que Dios le dijo que hiciera. Otra de las cosas que pasa es que Jacob salió como tenía que salir, irse, moverse por la voluntad de Dios, pero sin embargo Raquel roba los ídolos de su padre. Eso es muy fuerte porque era la mujer preferida por Jacob. Jacob veía por Raquel, pero mientras Dios está guiando el proceso, todavía hay apegos ocultos adentro a eso.
Lea no lo había hecho, pero Raquel sí. Raquel, la favorita de Jacob, se trajo ídolos, los ídolos del padre. Y por la gracia de Dios, no le consiguieron esos ídolos, pero registraron toda la tienda. Por eso me preguntaba, ¿qué tanto habría hecho? Solo la gracia de Dios, porque no podía dormir sobre el camello. Tuvo que en un momento bajarse de allí y corría el riesgo de que la consiguieran. Solo la bendición de Dios los protegió a ellos. Eso revela lo profundo, que a veces podemos estar avanzando en el plan de Dios y aún cargar cosas que no le pertenecen a Él y que tampoco pertenecen a nuestro proceso. Pero hoy día son ídolos modernos, a lo mejor no son esas estampas, esos dioses falsos, pero yo llevo a lo mejor ídolos modernos, llevo el deseo de control, la seguridad financiera, a lo mejor el deseo de ser aprobado o un orgullo interno. Todo eso son otros ídolos modernos que nosotros podemos estar moviendo hoy en nuestro corazón. Pero Dios pone límites a los conflictos, porque Labán persigue a Jacob para poder buscarlo con la intención de que se había ido con todo. Y vimos aquí que Labán consideraba que todo, le dice los rebaños, las hijas, los nietos, todo es mío. Cuando él le pregunta, revisa si hay algo tuyo, si yo te quité algo. Y ya habían llegado a un acuerdo previo, pero todavía él consideraba que todo era de él. Pero Dios, sin embargo, pone esos límites a esos conflictos y le dice, es maravilloso, maravilloso nuestro Señor, en el sueño le dice a Labán que guarde de hablar a Jacob, o sea, quitarle la paz, hablarle de manera incómoda. Le dice que no, le dice exactamente. En el 24 le dice, pero la noche anterior Dios le había aparecido a Labán en arameo en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. Qué maravilloso. Ay, me encanta cómo Dios establece ese límite para con sus hijos en un momento. Dios deja y hace la parte que tiene que hacer como Dios protector. Y luego hacen entonces un pacto allí. No es una reconciliación profunda, pero hacen una frontera saludable, un límite en el que acuerdan los dos no pasarse. Y a veces no toda relación se restaura. Algunas se limitan para proteger los propósitos. Y este fue el caso de Labán y de Jacob, porque hubo una frontera puesta entre ellos para limitar el propósito que Dios tenía. Y vemos que el Dios que acompaña allí entonces, en la salida, el que protege en medio de esa persecución a Jacob, el que guía hacia una nueva etapa, es el mismo carácter de Cristo haciendo para con nosotros. Porque Cristo también llamó a dejar, el que no deja todo, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Cristo dice, el que no deja todo, a padre, a madre, a las cosas por mí, no puede ser mi discípulo. Salir no siempre es pérdida. Muchas veces es alinearse con el propósito de Dios. Y por eso necesitamos hacerle un examen a nuestro corazón. ¿Estoy obedeciendo aunque sea incómodo? ¿Estoy cargando quizás ídolos ocultos de estos ídolos modernos? ¿Estoy discerniendo cuándo avanzar y cuándo debo soltar algo? Porque lo más importante que debemos aprender es que Dios no solo nos llama a avanzar, sino que nos llama a dejar atrás lo que ya no pertenece a la temporada. Jacob estuvo ahí por una temporada, pero ya esos 20 años habían sido suficientes cuando Dios le dijo, camina. Y ya lo había hecho también en el pasado con su papá. Qué maravilloso es Dios. Así que en el capítulo 32 que continúa, dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlo, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo,
Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganados, burros, rebaños, de ovejas y de cabras y muchos siervos, tantos varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró a Dios y dijo: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Aquí el miedo de... Ya era un hombre transformado. Ahora Jacob era un hombre que notaba que todo su pecado, todo el engaño que le había hecho a su hermano, sabía de lo que era la ley de la siembra y la cosecha. Y ahora, en medio de esto, cuando confiaba que Dios lo había mandado a regresar, pero cuando le dijeron que venía con 400 hombres, sintió temor. Y es válido. Continúa diciendo: pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que llegue a ser tan numerosos, que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirijan el primer grupo les dio las siguientes instrucciones. A los que dirigían el primer grupo: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su siervo Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Miren, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y del tercer grupo, y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentran con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decirle: miren, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Aquí Jacob vuelve a caer en el mismo sentir de siempre, el de las estrategias propias. No, aunque sabía, el temor le hizo pensar que él tenía que generar estrategias. Y entonces piensa y dice antes de orar: no, pero yo le voy a mandar así, 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 asado. Fíjense, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre.
De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a la cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Amén. Aquí continuamos viendo cosas poderosas. Continuamos viendo el favor de Dios en la manera en la que continúa trabajando a través del corazón de Jacob. Ya Jacob, entonces, después de haberse marchado Labán al otro día, vemos este hombre transformado que se inclina a tierra, se inclina en la tierra y cuando emprende nuevamente su viaje, dice que llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlo, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Esto es lo que vemos, que Jacob seguía atento a Dios. Jacob ahora pensaba en Dios. Solo cuando se le nubla su mente en un momento es que decide actuar en sus propias fuerzas. Pero Jacob comienza a cambiar, a ser transformado. Antes el que engañaba, ahora se humilla. Eso es clave porque la verdadera transformación no se demuestra en las palabras, se evidencia en la actitud hacia Dios, con Dios primeramente. Jacob no llegaba justificándose o no llegaba así como que, como en la actitud humana lo hacemos, sino que él llegaba reconociendo. Y nosotros debemos también tratar de estar dispuestos a enfrentar nuestro pasado con humildad y a reconocer, porque Jacob aquí comienza reconociendo cuando va hacia la tierra de su hermano, empieza a enviar mensajeros, pero mensajeros no que aquí voy yo, sino con humildad. Y aquí vemos la gracia de Dios obrar, lo inesperado, la gracia en lugar de vergüenza. Porque vemos cómo el Señor empieza en ese temor a trabajar con el corazón de Jacob, haciendo cosas un poco mayores, porque llega Jacob, camina, le manda sus estrategias a su hermano, y en ese encuentro que él va a tener con su hermano, tratando de ver en ese encuentro el temor que él tiene, Dios se le pone en el encuentro. Dios se adelanta. Dios confronta a Jacob y hace esa confrontación. No cambia la situación primero, sino cambia el corazón de Jacob. Dios le interesaba terminar de cambiar el corazón de Jacob, porque Jacob vuelve a su tierra, pero está ese problema, que está su hermano, no sabe cuál es la actitud de su hermano. Su hermano le había prometido quitarle la vida después de que murieran sus padres. Y aunque Dios había bendecido a Jacob donde estaba, él tuvo gran temor y se angustió muchísimo. Pero aún le pesaba ese temor. Y uno ve eso, ve que uno a veces puede avanzar en la vida, pero si no enfrenta lo que está pendiente, tarde o temprano, eso que está pendiente lo va a alcanzar. Porque Dios quizás te ha bendecido, nos ha hecho favores, hemos tenido bienes, riquezas y todo. Pero si nosotros no hemos llegado a reconocer lo que hicimos, el daño que hicimos anteriormente a otras personas, sino que solamente Jacob ya lo había reconocido ante Dios. Sí, ante Dios lo había reconocido, pero ante las otras personas no.
ante Esaú. Esaú no sabía, no conocía cómo estaba el corazón de su hermano ahora. Pero Dios empieza. Había una oración ahí mezclada entonces de Jacob diciéndole al Señor: yo no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo, cuando salí de mi hogar y crucé al río. No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Te ruego que me rescates a mí de la mano de mi hermano, y tengo miedo de que venga para atacarme a mí también, a mis esposas y a mis hijos. Tú me prometiste esto, y le recuerda al Señor que le prometió. Y entonces hace las estrategias, divide el campamento. Ahí reconoce la gracia de Dios y su propia debilidad. Y empieza a enviar regalos, calcula los escenarios, ora, pero aún quiere controlar la situación. Y eso nos confronta. ¿Cuántas veces oramos pero no soltamos el control? No dejamos que sea Dios quien genere los cambios. Entonces, la noche donde todo cambia, donde por fin cambia el corazón de Jacob, es cuando se confronta directamente con Dios. Porque ya no quería que se confrontara con los hombres. Dios quería confrontar y cambiar su corazón. Jacob se queda solo y empieza a luchar toda la noche. Y eso no es una pelea física solamente, era una rendición espiritual. Dios no vino a destruir a Jacob, vino a confrontarlo. Y finalmente en esa batalla que tenía Jacob, que por gracia Dios ya había impuesto un propósito maravilloso, le toca la cadera y Jacob queda cojo. Un solo toque y toda su fuerza desaparece. Parecía que estaba ganando, que óyeme, y le dice, bueno, combatiste con los hombres, y Dios le deja. Y sin embargo, le da una muestra de la realidad humana, donde con una lección profunda, Dios no le cambia el destino, pero sí le cambia ese deseo de pensar, de tocar su autosuficiencia, para que no se le olvide que no hay autosuficiencia. Y ese es el momento decisivo, cuando Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Aquí Jacob cambia. Antes manipulaba y ahora pasa a ser el que se aferra a Dios. Ya no lucha para ganar, lucha para rendirse. Y cuando dice que ganó, le ganó a Dios. No es que ganó él en fuerza a Dios, porque Dios lo demuestra en ese toque de cadera donde le disloca su cadera, sino que ganó la bendición que Dios tenía para darle, porque la batalló, porque no se rindió, porque no decidió la muerte, porque no decidió abandonar, porque siguió batallando, y Dios ganó la bendición de que Dios transformara su corazón. Ese cambio de identidad, donde le dice aquí entonces, tu nombre ya no será Jacob, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, toma el premio. Le estaba dando Dios un premio, ya dejar de llamarse Jacob, que era suplantador, a pasar a ser Israel, el que lucha con Dios. Y no era contra Dios, es con Dios. Ya era el hombre que luchaba acompañado de Dios. Dios no solo bendice a Jacob, sino que le cambia el nombre, el propósito y la vida. Porque el verdadero milagro no fue la protección, sino la transformación de ese corazón. Porque él sale bendecido, pero también sale marcado. Iba cojeando. Jacob sale herido, pero sale bendecido. Así que cuando nosotros salgamos heridos de algún lugar, de un desierto, de una prueba, de una batalla, de una lucha, tenemos que estar contentos porque la marca no es derrota, es evidencia del encuentro con Dios. Muchas veces puede ser una enfermedad, muchas veces puede ser un derrumbe económico, una ida a la cárcel, una persona que entra a la cárcel y sale transformada.
porque esa marca que parecía la derrota, era la derrota del ser terrenal, del alma, pero para pasar a ser un ser conectado con Dios. Y eso es maravilloso porque Jacob termina aquí diciendo que le va a cambiar ese nombre a ese lugar. Aquel lugar lo llamó Peniel, que significa rostro de Dios. Rostro de Dios. Jacob descubre algo maravilloso, que la batalla no era contra Esaú, era contra su propio carácter. La batalla era contra sí mismo. Y el encuentro con Dios es ese encuentro que transforma. La gracia que cambia la identidad. Y ahí vemos a Cristo, porque eso es lo que Cristo hace hoy con nosotros. Cuando nos encontramos con Cristo, nosotros debemos ser transformados. Es esa gracia que cambia nuestra identidad, nuestro temor a la muerte, nuestro temor a la vida, nuestro temor a las cosas, nuestras rabias contra personas. No es contra carne ni sangre nuestra batalla, es contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Es contra eso, la debilidad que produce en nosotros. Entonces, miedo debería transformarse cuando tenemos el encuentro con Cristo en una dependencia de Dios. Y al tener a Jesús ahí, entonces deberíamos nosotros hacer como pasó con Jesús. Que Jesús tuvo una noche de agonía en el Getsemaní, pero no para rendirse, sino para darnos bendición. Esa noche que Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la misma rendición que nosotros, esa noche de agonía que nosotros debemos tener. No es para recibir esa bendición posterior. Es porque Dios quiere dárnosla. Así que hagamos ese examen a nuestro corazón. ¿Qué estoy tratando de controlar en lugar de rendir? ¿Qué parte de mí necesita ser tocada por Dios? A lo mejor estoy dispuesto a cambiar, aunque me duela o no, yo me quiero mantener así. Eso es lo que nosotros debemos estudiar. Así que vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias. Gracias, Señor, porque no solo tú quieres bendecirnos, sino que entendemos que quieres transformarnos. Y muchas veces, Señor, eso ocurre en medio de la noche, en medio de batallas, en medio de luchas, en medio de pruebas. Pero cuando ya no tengo fuerza, Señor, yo solo te pido que me ayudes, que nos ayudes a luchar, Señor, pero no contra el propósito que tú nos mandas. Porque luchar, Señor, no, la batalla no es contra lo que está afuera, sino contigo, Señor, para dejar que nos rindamos nuestro corazón al propósito con el que tú tienes para nosotros, Señor. Oh, toca lo que tenga que ser tocado, Señor. Rompe nuestra autosuficiencia. Cambia, Señor, nuestro nombre, nuestras identidades, nuestra coraza del corazón. Señor, sé que es difícil, pero sabemos de lo misericordioso que eres. Y es mejor salir cojeando, Señor. Pero cojeando porque tú nos tocaste, que correr fuerte y estar sin ti. Así que, Señor, Dios Todopoderoso, yo oro para que cada persona que escuche esta palabra, Dios, tenga la valentía y el deseo de que tú, mi Dios amado, sigas obrando en cada una de sus vidas y sean los corazones transformados, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.